Dejé de pagar el cuidado de mi abuelo y ahora toda mi familia me odia, pero les juro que tengo una razón de peso. No soy un monstruo, simplemente me cansé de que me vieran la cara de tonto, mientras otros se quedaban con el premio gordo a mis espaldas. Hace casi 2 años, mi abuelo tuvo un derrame cerebral y su vida cambió por completo. Al salir del hospital, ya no podía valerse solo. Su memoria fallaba, su presión arterial era un desastre, y a veces dejaba el gas encendido o me llamaba a mitad de la noche asustado porque creía que había gente en su casa. Como yo vivo a solo 20 minutos de su departamento, toda la carga cayó sobre mis hombros de manera gradual. Yo me encargaba de los médicos, las medicinas, el papeleo, las compras y hasta de buscarle cuidadores. Al principio, su pensión cubría parte de los gastos, pero pronto me di cuenta de que un cuidador decente y los medicamentos después del derrame eran carísimos. Sin pensarlo 2 veces, empecé a poner dinero de mi propio bolsillo. Había meses donde $1,000 o $2,000 simplemente desaparecían de mi cuenta. Mientras tanto, el resto de mi familia parecía existir solo de nombre. Mi tía venía una vez cada 2 meses. Traía un poco de fruta, se tomaba un par de fotos con el abuelo para subirlas a sus redes sociales, hablando de la importancia de la familia, y luego desaparecía por semanas. Mis primos ni siquiera se asomaban por la casa. Yo era el único que estaba ahí en las trincheras, lidiando con las crisis nocturnas y las citas médicas interminables, mientras los demás seguían con sus vidas como si nada estuviera pasando realmente. Hay algo importante que deben saber para entender mi frustración. Yo realmente pensaba que el departamento de mi abuelo terminaría siendo para mí. Él mismo me lo dijo más de una vez, asegurando que yo era el único que lo ayudaba y que todo sería justo al final. Confiando en su palabra, incluso pospuse mis planes de mudarme a otra ciudad para buscar mejores oportunidades laborales. Sabía perfectamente que si yo no estaba cerca, él simplemente no iba a sobrevivir. Me quedé por amor y por lealtad, pero también con la seguridad de que mi esfuerzo estaba siendo valorado. Nunca me sentí obligado a recibir una herencia, pero el abuelo me hizo creer que ese era el trato. Lo que más me duele es que me dejaron vivir bajo esa impresión de honestidad familiar, mientras por detrás ya estaban repartiéndose el botín. La bomba explotó hace unas semanas cuando regresé a la casa del abuelo antes de lo habitual. No hice ruido al entrar y alcancé a escuchar a mi tía hablando con él en la cocina. Me quedé helado al oír cómo ella intentaba convencerlo de que no me dejara el departamento. Le decía que yo solo lo ayudaba por interés propio y para quedarme con sus cosas. Usó argumentos bajos, diciendo que ella tenía hijos, una hipoteca y una verdadera familia que mantener, sugiriendo que mis sacrificios no valían nada comparados con sus necesidades. Lo peor de todo no fue escuchar a mi tía siendo una víbora, sino escuchar la respuesta de mi abuelo. Él estaba de acuerdo con ella. Asentía a cada palabra y aceptaba que yo era el interesado de la historia, olvidando por completo quién lo había cuidado y alimentado todos estos meses. Fue en ese preciso momento cuando descubrí la verdad más amarga de todas. Mi abuelo ya le había transferido legalmente el departamento a mi tía hace 6 meses. Nadie me dijo absolutamente nada. Durante todo ese tiempo, yo seguí pagando de mi bolsillo al cuidador, comprando las medicinas caras y resolviendo cada emergencia médica, pensando que éramos una familia unida y honesta. Ellos me ocultaron el trámite legal mientras permitían que yo siguiera gastando mis ahorros en una propiedad que ya no le pertenecía al abuelo. Me sentí como el idiota más grande del mundo. Estaba financiando la herencia de mi tía sin saberlo, mientras ella me difamaba en la cocina. La traición fue doble, porque vino de la persona por la que sacrifiqué mis planes de vida y de la mujer que apenas aparecía para las fotos. No quise hacer un escándalo ni gritar en ese momento, aunque por dentro estaba ardiendo de rabia. Simplemente entré a la cocina, interrumpí la conversación y miré a mi tía a los ojos. Con la voz más calmada que pude fingir, le dije que ya sabía lo del departamento.
Le aclaré que, dado que la propiedad ahora era legalmente suya, la responsabilidad total del abuelo también debía ser suya a partir de ese instante. Le advertí que a partir del próximo mes yo no iba a poner ni un solo centavo más para el cuidador, ni para los medicamentos, ni para las facturas de la casa. Si ella era la dueña de los bienes, también debía ser la dueña absoluta de las obligaciones. Mi tía se quedó pálida, tratando de balbucear excusas sin sentido, pero mi decisión ya estaba tomada y no había marcha atrás. Desde ese día, la atmósfera en mi familia se ha vuelto increíblemente extraña y tensa. Nadie se atreve a decirme directamente que estoy equivocado, porque saben que tengo razón, pero no dejan de lanzar comentarios pasivo-agresivos en las reuniones. Mi tía ahora se queja con todo el mundo de lo caro que es mantener a un anciano, y dice que yo soy un desalmado por abandonar a mi abuelo en su momento de necesidad. Otros parientes me preguntan con tono de reproche por qué estoy contando cada centavo ahora, sugiriendo que debería seguir pagando por amor, independientemente de la herencia. Me dicen que él es un hombre viejo y que no debería tomar estas represalias contra él. Sin embargo, ninguno de ellos ha sacado su billetera para ayudar con los gastos que ahora mi tía no quiere asumir sola. Lo que más me molesta es la hipocresía de todos. Me tachan de interesado, pero ellos fueron los que planearon todo en secreto para dejarme fuera mientras yo hacía el trabajo sucio. Mi tía quiere los beneficios de la propiedad, pero no quiere mover un dedo para cuidar al abuelo, ni gastar su propio dinero en su bienestar. Yo me pregunto dónde estaban todos esos valores familiares cuando decidieron mentirme durante 6 meses. He decidido mantenerme firme. He bloqueado a varios primos que empezaron a enviarme mensajes de odio y le he dicho a mi madre que no pienso ceder. Si mi tía tiene el departamento, que lo use como garantía para pagar lo que el abuelo necesite. Yo ya di suficiente de mi vida y de mi dinero por una mentira que ellos alimentaron con un descaro total. Ahora me encuentro en una encrucijada emocional y me pregunto si realmente actué mal. Por un lado, siento que me quitaron una carga de encima, pero por otro, ver cómo mi familia me señala me hace dudar de mis propias acciones. ¿Realmente se aprovecharon de mi buena voluntad? ¿O acaso parezco a alguien que solo ayudaba por el interés de una propiedad? He cortado la comunicación con casi todos, y el abuelo ahora vive con el presupuesto mínimo, porque mi tía dice que no le alcanza el dinero. Me duele verlo así, pero no puedo seguir permitiendo que me utilicen como un cajero automático mientras se ríen de mí a mis espaldas. La situación es un desastre total, y no sé si algún día podremos perdonarnos. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Creen que soy el malo por dejar de pagar?